Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Patricia Pérez. Hoy voy a hablarles sobre las generalidades de la fisiología cardíaca. El corazón es un órgano relativamente pequeño, casi del mismo tamaño que un puño cerrado, pero no en la misma forma. Tiene medidas de 12 centímetros de alto, 9 centímetros de ancho y 6 centímetros de espesor, un peso de 250 gramos en mujeres adultas y 300 gramos en hombres adultos. Para que la sangre alcance las células es necesario que sea bombeada constantemente por el corazón. El lado izquierdo bombea la sangre hacia 120.000 kilómetros de vasos sanguíneos y el lado derecho hacia los pulmones, donde se recoge el oxígeno y se libera el dióxido de carbono. El corazón está apoyado sobre el diafragma, casi en la línea media de la cavidad torácica, y en el mediastino, que es una masa de tejido que se encuentra extendida desde el esternón hasta la columna vertebral, desde la primera costilla hasta el diafragma y entre los pulmones. Este órgano posee un vértice que está formado por el ventrículo izquierdo. Este se proyecta hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda. Una base, que es su cara superior, que está formada por las cámaras cardíacas superiores. Además de la base y el vértice o ápex, tiene caras y bordes. La cara anterior está detrás de las costillas y del esternón. La cara inferior es la que tiene el ventrículo izquierdo apoyado sobre el diafragma. El borde derecho mira hacia el pulmón derecho y se extiende desde la base hasta la cara inferior. Y el borde izquierdo o borde pulmonar contacta con el pulmón izquierdo y se extiende desde la base hasta el ápice. Una vez que sabemos cómo está localizado y cuáles son sus partes, debemos saber cómo está compuesto histológicamente. Histológicamente, el corazón tiene 4 capas: el pericardio, el epicardio, el miocardio y el endocardio. El pericardio se divide en dos: pericardio fibroso, que rodea completamente al corazón, y pericardio seroso, que corresponde a la capa del epicardio. Seguidamente está el miocardio, que es el tejido muscular y corresponde al 95% de este órgano. Gracias a las fibras musculares que se encuentran en él, se producen los procesos de contracción y relajación. Y por último, el endocardio es la capa más fina y más profunda y está compuesta por endotelio. En la superficie del corazón también se pueden observar surcos que contienen vasos coronarios y cantidad variable de grasa, como el surco coronario, que es profundo y rodea todo el corazón, delimita los sectores auricular y ventricular, y el surco interventricular anterior, que está en la cara anterior del corazón y delimita los dos ventrículos, siguiendo en la cara posterior como surco interventricular posterior. Cabe destacar que el corazón está compuesto por 4 cámaras cardíacas, 2 superiores y 2 inferiores. Las cámaras cardíacas superiores son las aurículas. Estas son las encargadas de recibir sangre que retorna de los vasos sanguíneos y pasarla a los ventrículos. En su interior, cada aurícula va a tener una pequeña bolsa llamada orejuela que le va a permitir recibir mayor flujo de sangre. Las cámaras cardíacas inferiores son los ventrículos y son los encargados de eyectar la sangre a las arterias. En su interior, los ventrículos tienen trabéculas cavernosas que son formadas por haces de fibras musculares, músculos pectíneos y cuerdas tendinosas. Ahora bien, la aurícula derecha es la que recibe la sangre de la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Esta sangre va a ser pasada al ventrículo derecho por medio de la válvula tricúspide, que, como su nombre indica, tiene 3 valvas. La aurícula izquierda recibe sangre de las venas pulmonares y esta sangre va a pasar al ventrículo izquierdo por la válvula bicúspide, que tiene 2 valvas. En cuanto a los ventrículos, el derecho tiene la función de eyectar la sangre a través de la válvula pulmonar a una gran arteria, que es el tronco pulmonar. Esta se divide en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Y el ventrículo izquierdo tiene la función de eyectar la sangre a través de la válvula aórtica a la arteria aorta ascendente. Parte de la sangre que pasa a la arteria aorta ascendente pasa a las arterias coronarias, que son ramas que nacen de ella para irrigar al corazón. El resto de la sangre sigue su camino por el callado aórtico y la arteria aorta descendente para así llevar sangre oxigenada a todo el organismo. Muchos se preguntarán qué relevancia tiene el espesor de las paredes de las cámaras cardíacas, y esto va a depender de la función que ellas desempeñen. En el caso de las aurículas, tienen un espesor de 2 a 3 milímetros porque solo se encargan de recibir sangre y pasarla a los ventrículos. Mientras que los ventrículos, el derecho, sus paredes tienen un espesor de 4 a 5 milímetros porque trasladan sangre a corta distancia. Y el ventrículo izquierdo es el que tiene mayor carga de trabajo y sus paredes tienen un espesor de 10 a 15 milímetros.
Cabe mencionar que las válvulas que dije anteriormente son importantes porque estas van a controlar el flujo de sangre en una sola dirección. Es decir, ellas se abren para permitir el paso de sangre y se cierran para evitar el reflujo de ellas. Las válvulas cardíacas están compuestas por tejido conectivo denso y recubiertas por endocardio. En el caso de la válvula bicúspide y tricúspide son válvulas auriculoventriculares, porque se encuentran entre una aurícula y un ventrículo. Cuando una válvula auriculoventricular se abre, los extremos de las valvas se proyectan hacia el interior de los ventrículos, dejando que la sangre pase de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión, que en este caso sería el ventrículo, que se encuentra relajado al igual que los músculos pectíneos y las cuerdas tendinosas. En el momento que el ventrículo empieza a contraerse, la sangre ejerce presión sobre las valvas y las lleva a su lugar, cerrando el orificio auriculoventricular. Los músculos pectíneos van a estirar las cuerdas tendinosas que van a mantener las valvas en su lugar mientras se produce la contracción y eyección ventricular. Por otra parte, la válvula aórtica y pulmonar son válvulas que tienen 3 valvas con aspecto de media luna, y es por esto que se llaman válvulas semilunares. Una válvula semilunar solo se abre cuando la presión del ventrículo excede la presión de la arteria, proyectando los extremos de sus valvas hacia el borde convexo de las arterias, dejando pasar la sangre. Cuando la sangre en la arteria ejerce presión a las valvas, se cierra el orificio entre un ventrículo y una arteria. Haciendo referencia a la irrigación del corazón, debemos saber que los nutrientes no logran difundir lo suficientemente rápido desde las cámaras cardíacas hasta las paredes cardíacas, por lo que el miocardio tiene su propia red de vasos sanguíneos, que son las arterias coronarias mencionadas anteriormente. Estas rodean al corazón como una corona rodea una cabeza. Cuando el corazón se contrae, el flujo en estas arterias es reducido porque estas son comprimidas hasta cerrarse. Cuando el corazón se relaja, el flujo es mayor debido a la elevada presión en la arteria aorta. La sangre sigue su camino hasta llegar a los capilares, donde se libera el oxígeno y los nutrientes al miocardio. Se recoge el dióxido de carbono para ser trasladado a las venas coronarias, y la mayor parte de la sangre desoxigenada del miocardio desemboca en la aurícula derecha, justo en el seno coronario ubicado en el surco coronario. Es importante señalar que el sistema de conducción del corazón está compuesto por fibras automáticas autoexcitables, que se van a asegurar de que las cámaras cardíacas sean estimuladas para contraerse de forma organizada. El potencial de acción se produce en el nodo sinoauricular, que está ubicado en la aurícula derecha justo por debajo de la desembocadura del seno coronario. Las células del nodo sinoauricular no tienen un potencial de reposo estable, por lo que se despolariza espontáneamente. Al despolarizarse espontáneamente, alcanza un potencial marcapasos. El potencial marcapasos debe alcanzar un potencial de umbral para que éste se propague por todas las aurículas. Al propagarse por ambas aurículas, llega al fascículo del nodo auriculoventricular o el haz de His, que es el único lugar por donde se puede propagar un potencial de acción de las aurículas a los ventrículos. Al propagarse por todas las de His, llega al vértice cardíaco, y finalmente las fibras de Purkinje lo van a propagar rápidamente por todo el miocardio ventricular, y así empieza el proceso de contracción y eyección ventricular. El nodo sinoauricular va a producir un potencial de acción cada 0.6 segundos o 100 veces por minuto. Cabe destacar que un ciclo cardíaco comprende todos los fenómenos asociados a un latido cardíaco, es decir, la sístole y la diástole. La sístole es el proceso de contracción de las aurículas y los ventrículos, y la diástole el proceso de relajación. Un ciclo cardíaco se entiende mejor si decimos el concepto de la presión arterial, que es la presión que ejerce la sangre sobre las arterias. Sus valores normales son de 120/80 en adultos. La frecuencia cardíaca son el número de latidos comprendidos por minuto, y sus valores normales oscilan entre 60 y 100 latidos por minuto en adultos. Un ciclo cardíaco inicia con la sístole auricular, donde las aurículas se contraen y los ventrículos están relajados. En ese momento se abren las válvulas auriculoventriculares para dejar que la sangre pase de un sitio de mayor presión a un sitio de menor presión. La sístole auricular dura aproximadamente 0.1 segundos. Cuando se finaliza la sístole auricular, se finaliza también la diástole ventricular. En ese momento el ventrículo tiene un volumen de sangre de 130 mililitros, que se llama volumen de fin de diástole.
Seguidamente empieza la sístole ventricular. La sístole ventricular dura aproximadamente 0.3 segundos. Los ventrículos se contraen y las aurículas están relajadas. En ese momento hay un proceso de contracción isovolumétrica que dura 0.05 segundos, donde las aurículas tienen sus válvulas cerradas, es decir, las válvulas auriculoventriculares, y las válvulas semilunares también están cerradas. Seguidamente se va a producir el proceso de eyección ventricular, que dura 0.25 segundos. Posteriormente va a haber un proceso de relajación isovolumétrica de 0.4 segundos. Y luego la aurícula empieza a contraerse de nuevo, se abren las válvulas auriculoventriculares y empieza el llenado ventricular y le da inicio a otro ciclo. Por último, debo decir que el gasto cardíaco es el volumen de sangre eyectado por los ventrículos a las arterias en cada minuto. Este va a ser controlado por la precarga, que es el estiramiento que debe tener el corazón antes de contraerse, por la contractilidad, que es la fuerza con la que se contraen las fibras musculares, y por la poscarga, que es la presión que debe ser ejercida sobre el ventrículo antes de que se produzca la eyección ventricular. Ahí es donde cabe mencionar el mecanismo de Frank Starling del corazón, que dice que mientras mayor volumen de sangre recibe el corazón en la diástole, mayor fuerza de contracción ejercerá en la sístole. Antes de culminar con este video, debo decir que el corazón está controlado por el centro cardiovascular ubicado en el bulbo raquídeo. Esta región del tronco encefálico recibe estímulos de diferentes receptores de centros cerebrales superiores, como el sistema límbico y la corteza cerebral.